Hoy, tiempo de entrevista con el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y de venir del sur a estos humildes estudios ubicados en el Seminario Diocesano de Tenerife. ¿Cómo está? Bueno, pues muy bien, muy contento de poder estar con ustedes. La verdad que, bueno, forman parte de la familia, Canal 10, y es un inmenso placer poder estar aquí, poder hablar un ratito. Además, en estas fechas hemos celebrado pues hace poquito la Nochebuena, la Navidad, es decir, para estar con la familia, pero también vamos a hablar de Granadilla de Abona y de lo que quieren escuchar los vecinos. ¿Cómo van las cosas en Granadilla de Abona después de esa moción de censura? Bueno, las cosas se están poniendo en orden y en marcha, que es lo que es importante. En orden, porque saben ustedes que estuvo el municipio paralizado esos 2 años con la gestión del Partido Socialista, en lo que no salía ni una obra, en lo que no veíamos nada nuevo, y encima se cargaba todo lo que existía anteriormente y llevaba el sello de Coalición Canaria. Eso es una pena muy grande que al final la han padecido todos los vecinos, porque dejábamos un ayuntamiento saneado con más de 100 millones de euros, dejábamos unos presupuestos aprobados con varios millones de euros de inversión, aparte con obras adjudicadas o incluso con subvenciones superiores a los 5 millones de euros para poder poner en marcha planes de sostenibilidad turística que habíamos conseguido con fondos europeos y que sin embargo veíamos que Granadilla de Abona estaba paralizada. Esta no es la situación que tenemos ahora, podemos ir y podemos ver obras en los diferentes núcleos, con un ayuntamiento que comienza nuevamente a hacer el tirón de este sur de Tenerife, donde se contratan a muchas personas, donde se concede licencias en el polígono industrial de Granadilla de Abona, donde dentro de muy poquito tiempo también veremos las obras, incluso aunque estas ya no son municipales, sino que son en este caso de AENA en el propio aeropuerto y en definitiva un municipio que avanza. Siempre se te ve a pie de calle además, ¿eh? Importantísimo, o sea, tienes mucho despacho, mucha gestión de despacho, pero sobre todo en la calle. A mí y me todos gusta... esos núcleos del municipio que es grandísimo. Sí, es un municipio que tiene ahora mismo más de 70.000 habitantes. Más de 70.000. Seguramente el INE, ahora que siempre va por detrás, ¿no?, de los empadronamientos, pues estaremos en una cifra rondando los 59.000 habitantes de forma oficial. ¿Solo San Isidro cuántos habitantes tiene? Bueno, San Isidro tiene más de 30.000 habitantes. Es decir, es una ciudad. Madre. Una ciudad, la ciudad del sur de Tenerife. Y en el resto de núcleos también son importantes en el sentido de poblacionales. Tenemos el Médano con 11.000 habitantes, Los Abrigos con más de 8.000, el Casco también en torno a esa cifra. Es decir, son núcleos bastante potentes en cuanto a población, que no tienen nada que ver uno con los otros ni en cuanto a sus necesidades, pero si tú no estás en la calle, si tú no hablas con tus vecinos, no vas a los actos, no estás con los colectivos, desde luego no sabes cuáles son las necesidades y es muy importante conocerlas. ¿Y cuáles son esas necesidades? ¿Qué te dice la gente? Bueno, una de las que siempre nos preguntan es el transporte. ¿Y el aparcamiento también? Sobre todo la movilidad, el aparcamiento de las zonas comerciales, como puede ser la del Médano y San Isidro, que es la más que nos piden, también en Los Abrigos y Granadilla Abona Casco. Esas son las 4 quizás con mayor problemática, pero especialmente lo que es San Isidro y el Médano, de las cuales vamos a tener solución. De hecho, aprobamos hace 2 semanas ya el proyecto de los aparcamientos del Médano, que estamos hablando que se van a construir, son aparcamientos modulares, está en torno a una inversión de 2.900.000 euros. ¿Y dónde van a ir? Van a ir en la calle Isla de Tenerife, justo para aquellos que conozcan el Médano. Bueno, pues cuando entramos por la avenida principal, que es la José Miguel Galván Bello, giramos a la derecha, que tenemos la calle Isla de Tenerife, pasamos el campo de fútbol, la zona deportiva, es decir, el polideportivo y el skatepark, y justo a partir de ese momento es donde vamos a construir los aparcamientos modulares, que encima de esa calle pues va a ir hasta el nuevo supermercado, es el Lidl, que se está construyendo y que entrará a funcionar el año que viene. Pues nosotros con ese proyecto que ya tenemos aprobado, en el cual se va a licitar en próximas fechas, ya de hecho está incluso hasta el dinero previsto, lo tendremos. Es decir, que ¿cuántos aparcamientos van a ir ahí? Estamos hablando más de 100. Más de 100 aparcamientos. Y también ya hemos hablado con el Cabildo, se lo hemos solicitado, incluso también hecho el trámite oportuno, aprobado en Junta de Gobierno local, para que la avenida principal, desde la rotonda del enlace, cuando uno entra al Médano,
hasta el muelle, es decir, todo lo que es la avenida José Miguel Galván Bello, sea municipal. ¿Por qué? Porque hasta ahora es del Cabildo, es el titular de la misma, y nosotros hemos ya entablado conversaciones con propietarios de terrenos que en estos momentos son rústicos y que se encuentran a la entrada para poderlos poner en régimen de aparcamiento, que yo creo que también será algo bueno, no solo construir este propio edificio, sino también tener justo a la entrada del Médano aparcamientos, porque sabemos cuando hay romería barquera, cuando tenemos actividades MISUR, cuando podemos tener allí San Sofé y diferentes actos a lo largo del año que es muy necesario, fin de año por ejemplo, tener aparcamientos. ¿Hizo algo bien el grupo de gobierno anterior? Sí, irse. Yo creo que es importante, mira, el grupo de gobierno anterior... Bueno, irse no, los echaron ustedes. No, ellos dicen que los echamos, no entienden lo que es la democracia. Cuando nosotros finalizamos nuestro mandato, en el cual, por cierto, que subimos el número de votos, más de 1000 votos nuevos, Coalición Canaria y también 2 concejales nuevos. Sí. Es decir, no es que el pueblo no haya querido que no continuáramos, todo lo contrario, lo que fueron los pactos. Bueno, esas fórmulas existen y son legales. Y se entiende, y nosotros dimos un paso a un lado. Y pasa que el PSOE cuando es en contra de ellos no les gusta. Sí, nos fuimos a la oposición. Ni formamos ningún espectáculo en el Pleno como hicieron ellos y que ustedes incluso también retransmitieron y se pudo ver, en el cual no entregaron el bastón de mando, se fueron llegaron tarde y se fueron... No fueron muy democráticos, que digamos. Sí, se fueron los primeros, no dejaron que uno pudiera hablar, se pusieron a saltar y a brincar allí delante en el propio... Y con expresidentes del Cabildo allí. Salón de Pleno, sí, y algunas personas que deberían estar en otros organismos, en otras administraciones trabajando. Y que estaban allí incluso pues... molestando a un acto democrático y sobre todo faltándole respeto a todos los ciudadanos independientemente de a quien haya votado, porque uno tiene que tiene que tener altura de miras y en ese caso, de la misma forma que nosotros fuimos democráticos y entendimos que no habíamos alcanzado los pactos necesarios para poder gobernar, cuando se produce un cambio de gobierno de estas formas, lo mínimo es aceptarlo, uno comportarse, más allá de que le guste o no, evidentemente, la persona que va a ostentarlo o los compañeros que van a estar en el grupo de gobierno. Ustedes se fueron a la oposición tranquilamente. Muy bien. Y hacían oposición en la sala de plenos, que es donde hay que hacerlo. Y no estuvimos todos los días recordando, le dejamos el presupuesto aprobado, todos los proyectos que le hemos dejado, porque para la oposición que ellos están haciendo es intentar trasladar a los vecinos que a pesar de que estuvieron 2 años y no hicieron nada, ahora todo lo que se hace es gracias a ellos. Es decir, cuando tuvieron la posibilidad no lo hicieron. Cuando se lo dejamos adjudicado no continuaron con las obras. Cuando le dejamos los proyectos aprobados no quisieron hacerlo. Pero ahora que los hacemos nosotros, dicen que son gracias a ellos. ¿Y cómo es esa oposición? ¿Es a veces destructiva? Bueno, se están autodestruyendo, evidentemente. Les va a pasar lo mismo que en Extremadura. ¿Es un adelanto de lo que va a pasar en 2027, crees tú? Yo creo que los vecinos al final lo que quieren es ver que un la gente lo que no quiere es crispación. Funcione, que esté por arriba de las siglas políticas, que llegue a acuerdos y que mejore su calidad de vida. Por eso una de las demandas cuando me preguntaba, ¿qué es lo que más te piden los vecinos? En la calle. La movilidad. ¿Y qué significa esto? Tener transporte urbano. El transporte urbano lo vamos a tener en Granadilla. Bueno, miren, nosotros lo dejamos incluso hasta en los propios presupuestos del 2023. Dejamos para poder comprar la acción de TICSA, poderla tener y ponerla a funcionar ya en 2024. Ha pasado 2023, 2024, llegamos 2025, he firmado ya la adquisición de esta acción y el año que viene, es decir, en el primer semestre lo vamos a tener funcionando. ¿Y eso qué va a significar? Pues que vamos a mover a más de 90.000 personas en Granadilla con el transporte urbano. Van a ser 5 nuevas rutas, desde la 401 hasta la 405. Y desde todos los núcleos del municipio, con pequeños micros, se van a conectar en diferentes horarios. Los vamos a poner en periodo de prueba y que además, con la fórmula que tenemos hoy en día, que es el transporte sigue siendo gratuito para aquellas personas que se desplacen con un número determinado de veces, pues va a significar un cambio muy importante porque tendrán conexión con el centro de salud, con las grandes superficies, en este caso supermercados, podrán ir al cementerio, podrán ir a su ayuntamiento, lo tendremos conectado con la parada preferente, con la estación de guaguas de Granadilla. Y yo creo que eso es muy importante para un municipio como el nuestro, que es muy extenso, es el tercero en extensión de la isla de Tenerife. Estamos hablando de más de 162 kilómetros cuadrados y también en el número de núcleos, que tenemos pues más de una decena de núcleos en el municipio. Hubo un montón de cosas que tú y tu equipo dejaron proyectadas y que luego cuando llegó el Partido Socialista y el Partido Popular, que también estaba gobernando, se cargaron simplemente porque eran proyectos de Coalición Canaria. Miren, nosotros dejamos adjudicados las calles de Las Vegas. Estamos hablando de más de 300.000 euros. ¿Adjudicadas? ¿Solo de asfaltado?
¿no? En este caso era la canalización para evitar, bueno, el soterramiento, de dejarlo preparado para evitar lo que son las líneas telefónicas, todo lo que es los cables, no tenerlos en las fachadas ni tenerlos en las calles. Es un núcleo muy pequeñito, pero que es muy bonito, y dejarlo con el estilo de adoquín, ¿no? Es decir, ponerlo como un casco antiguo, canario. Esa la dejamos por más de 300.000 euros y no continuar, es decir, se desechó el proyecto. Y no porque no hubiera dinero. No, si está adjudicado, evidentemente, ¿Por eso? Solo era firmar la firma y comenzar, es decir, el acta de comienzo de las obras. Decidido. ¿Maldad o dejadez? ¿O ambas? Yo entiendo que ellos no querían ejecutar al principio los proyectos nuestros para que no parecieran que era una continuidad del gobierno, pero había unos tan importantes... ¿Pero no eran de ustedes, eran del pueblo? Claro, pero pues habrá que explicárselos a ellos, que lo entiendan. Yo jamás he tenido problemas, si hay algo bueno, en continuarlo, pero lo que no entiendo es que como no... Nosotros teníamos, por ejemplo, miren, para que nos demos cuenta de cuál es la mentalidad de la oposición, en este caso el Partido Socialista en Granadilla de Abona. En el pasado mandato, es decir, dejamos un proyecto de un centro de mayores municipal, porque entendíamos que necesitamos que el Cabildo de Tenerife ejecute el que está proyectado en el Médano, en el cual nosotros cedimos el terreno, y bueno, pues se ha consignado una cantidad este año los presupuestos, bueno, para el 2026 del Cabildo para que lo pueda sacar a licitar, pero entendíamos que no solo podíamos quedarnos con eso, sino que necesitamos también centros de día y centros de mayores que después podemos concertarlos con el Cabildo, pero que necesitamos nosotros iniciarlo de una forma rápida. Pues en uno de los solares que tenemos previstos en San Isidro, en la zona superior a la Jurada, redactamos ese proyecto, se lo encargamos a GESPLAN y estamos en torno a unos 80 y pico mil euros lo que costó la redacción del proyecto de residencia de mayores y de centro de día. Bien. Plantea el Partido Socialista hacer una sala velatorio en San Isidro, a lo cual se había negado siempre porque nunca quiso la de Granadilla, no quiso modificar el plan general para poderlas hacer, bueno, votó que no en todos los plenos, pero ahora se dio cuenta de que sí era necesario tenerla. Y presenta un proyecto y lo encarga. ¿Sabe para qué parcela de todas las que existen en el municipio? Ahí. Donde ya existía ese proyecto. Entonces, y hay 2 parcelas al lado, que las podía haber utilizado. 2 parcelas justo al lado. Y deciden encargar un proyecto para el cual ya teníamos nosotros ese proyecto. ¿Cómo podemos denominar esto? A mí se me ocurren muchos calificativos, pero por respeto no los voy a decir. ¿Crees que se perdieron 2 años? Son 2 años perdidos. 2 años perdidos. Miren, en Granadilla de Abona, si nosotros hubiéramos continuado, yo hubiera estado el transporte urbano. Es una realidad. Ya hubiera estado el mercado del agricultor. Otro de los proyectos que ellos lo rechazaron inicialmente y después al final lo propusieron para obtener una subvención. Pero lo rechazaron, nosotros de hecho lo debatimos en pleno. Otro proyecto que también lleva nuestro sello, es decir, del gobierno anterior, en el cual creíamos que ya el mercado del agricultor está obsoleto, fue uno de los primeros de la isla de Tenerife junto con Tacoronte, se ha quedado muy limitado el espacio, hay poco aparcamiento y teníamos una parcela disponible de 8.000 metros cuadrados al lado de las piscinas del complejo deportivo de La Jurada. Encargamos ese proyecto, está redactado, se ha conseguido ya la financiación y si todo va bien, el año que viene se comenzarán las obras. Por lo tanto, son proyectos que hubiéramos visto ya, pero lo mismo, el plan de asfaltado, nosotros las calles se asfaltaron este año, las que teníamos el presupuesto 2023. Ha sido un retraso en todo. ¿Cómo son los presupuestos de Granadilla de Abona? Por ejemplo, en capítulo 1 en personal, ¿cuánto se va? Bueno, nosotros pues no tanto. No es tanto. Decir, se ha ido mejorando en este sentido y estamos hablando de en torno a un 30% aproximadamente. Pero se necesita personal, ¿no? Sí, sí, y ojalá pudieran... Yo creo que tienen que cambiar la normativa. Sí. En este sentido, esto ya le corresponde al gobierno central. Al gobierno central, en este caso Congreso de los Diputados, en el cual a los ayuntamientos que estén saneados, ayuntamientos que tengan capacidad económica para mantenerse. Por ejemplo, uno como es Granadilla de Abona, que no tenemos deuda, es decir, que nosotros la pagamos. Cuando nosotros entramos a gobernar, teníamos más de 10 millones de euros en deuda. ¿Que dejaron los socialistas? Sí. Nosotros lo pagamos, se pagó, es decir, dinero de todos los contribuyentes, para poder optar incluso a otros nuevos proyectos. Y ahora hay superávit. Y ahora hay superávit. Es decir, pues a ayuntamientos como el nuestro, que cumplen, deberíamos o debería de permitirse aumentar en seguridad. Es decir, que podamos tener un mayor número de policías, y no solo porque tenemos una gran población, sino porque tenemos un aeropuerto, tenemos el puerto, el polígono industrial, somos además entrada también al Parque Nacional del Teide, tenemos miles de turistas que nos llegan.
y evidentemente el nivel de crecimiento que tenemos. Es decir, nosotros hemos llegado a crecer en un año más de 2.000 personas. Más de 2.000 personas. Un municipio como el nuestro, en el que decíamos que ya está como cuarto en población de la isla de Tenerife, necesitamos mayor seguridad, en este caso de policía. No porque se conviva mal, sino para poder llegar a todos los lugares y para poder, con el número de actividades que nosotros tenemos, número de colegios, centros educativos, poder estar presentes. Pero lo mismo diría incluso del propio personal. Ojalá pudiéramos decir... Pues, ¿Pero cómo se le explica a la gente que el propio ayuntamiento no puede contratar? Son las tasas de reposición y lo que te permite la ley. Poco más, pero lo mismo en la inversión. Oye, ¿Y en la inversión? Que nosotros tenemos más de 100 millones de euros. ¿Usted puede utilizar esos 100 millones? No. Pero tú no eres un banco, ¿para qué quieres esos 100 millones de euros en el banco? Y ya no solo que seas un banco, sino es que después de estas medidas y cuando los ayuntamientos han podido acumular ese dinero de remanente, es que encima te cobran por tener el dinero en el banco. Es decir, que estamos perdiendo. Entonces, permítanos. Ayuntamientos saneados, ayuntamientos que te lo mantengan el tiempo. ¿Cuánto tiene de más, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granadilla Abona? El Ayuntamiento de Granadilla Abona tiene más de 100 millones de euros en el banco. Tú harías bien. Y no los podemos utilizar en este porcentaje. A lo mejor podremos utilizar un par de millones de euros. Y pidiendo perras al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias, cuando el Ayuntamiento tiene 100 millones de euros. Sí. Pero lo mismo que nos ocurre a nosotros es a todos los ayuntamientos de España. Es verdad que el gobierno central planteó, en este caso Pedro Sánchez en su momento, que eso fuera para el Estado para pagar la deuda. Yo también me opongo a eso. Entiendo que si al final el esfuerzo... Bueno, tú y todos los alcaldes del PSOE incluidos. Lo han hecho todos los vecinos pagando sus impuestos y cumpliendo. Ese dinero está para mejorar su núcleo, para mejorar su barrio. Hablando de impuestos, ¿la basura se va a subir? Bueno, la basura nuestra... que no es por culpa de los ayuntamientos tampoco. Lo sabemos todos cómo fue. Y muchos dicen, no, es una normativa europea. No, vamos a ver. Sí, eso dicen. Sí, pero quien decidió aplicarla de esta forma es el gobierno de España. ¿Quién dirige el gobierno de España? Hasta ahora... ¿Hay gobierno en el gobierno de España? Bueno, hay gente que cobra, ¿no? Como ministros y demás. Bueno, eso me imagino las cientos de personas que dependerán ahí, o miles, y después vamos bajando, ¿no? Pero decidió aplicarlo de esta forma, en el cual a mí me parece injusto completamente. De todas maneras, en Granadilla Abona no va a ser uno de los municipios. Nosotros lo que hemos estipulado, bueno, de hecho casi todos los del entorno es mucho más. He visto algunos que hasta el 50%, otros el 75%. Nosotros estamos en torno al 30%, lo que es la subida. Porque nosotros estamos en 2 millones de euros, que era aproximadamente lo que no lo habíamos subido en más de 20 años. Y lo que te marca es que tiene que... esto es una tasa. Al final, el gasto, lo mismo que tienes tú de gasto, tienes que tener de ingresos. No se trata de tú ganar más. Y evidentemente, si esto está más de 20 años sin subir esa tasa en un municipio que ha subido tanto en población y que Sermográn, la verdad, que funciona muy bien, son los servicios municipales de Granadilla Abona, tanto en el mantenimiento de edificios, de espacios públicos, o incluso en este caso, pues el de la recogida de basura y de los enseres. Evidentemente esos 2 millones tienes que redistribuirlos. Nosotros lo que hemos hecho es poner un tipo base por cada uno de los domicilios, ¿no? Es decir, se paga por domicilio esto y después, dependiendo del número de empadronados en esa vivienda, pues va subiendo. Fitur es la próxima cita que tenemos en enero, indispensable para ayuntamientos como el de Granadilla, ¿no? Sí, Granadilla va a asistir, como lo ha hecho en los últimos años, pero también teniendo en cuenta que lo importante no es crecer en número de turistas, sino en la calidad, sino sobre todo en la calidad y en el dinero que puedan dejar en el municipio. Es decir, que vayan a nuestros restaurantes, que vayan a las cafeterías. Es que Granadilla no solo es sol y playa, muchísimo más. Turismo religioso, por ejemplo, con el hermano Pedro allí. Pero yo creo que es uno de los municipios más completos de Canarias en ese sentido. No solo es costero, en ese sentido, como decíamos, y deportivo. De monte también. Es decir, tenemos campeonatos del mundo, como puede ser el del Windsor. Hace poco teníamos en el propio pabellón, es decir, en este caso las medianías, una de las Copas de España de judo, pero tenemos actividades deportivas todo el año. Sí. Pero si nos vamos en el plano cultural, lo mismo, es decir, tiene cultural y festivo, romerías barqueras como la de los Abrigos del Médano, magnífica. Que son miles de personas, la romería San Isidro, romería San Luis Rey en Charcoalpino, la de San Antonio de Padua en Granadilla Abona o incluso la de San Benito en Los Blanquitos, que son nuevas que comienzan, pero que aglutinan y que al final se ve la esencia. ¿Esa no las conocía, alcalde? Sí, son más pequeñas en cuanto a la participación, pero que son importantes. Y después, como decíamos, uno de los lugares de peregrinación, en este caso religioso, posiblemente detrás de la Virgen de Candelaria, evidentemente, o el propio Cristo de la Laguna, está el hermano Pedro, es decir, y el lugar más venerado y de peregrinación es la cueva.
que en este caso, por cierto, el año que viene se cumplen 400 años del nacimiento del Santo Hermano Pedro, que es verdad que ya para nosotros era santo, antes incluso de la propia canonización, es decir, el Santo Hermano Pedro siempre ha formado parte de nuestra familia, porque hermano, ¿no? Y uno de los puntos que siempre tiene personas es la cueva del Santo Hermano Pedro. Yo les di una caja de tabaco una vez. ¿Sí? ¿Y lo consiguió? Sí. Mira, y en cuanto a gastronomía, por ejemplo, comer en los abrigos, ¿quién no ha comido en los abrigos? Mira, los abrigos es uno de los rincones Con la lonja allí. Más bonitos que tenemos. Y digo bonito porque a lo mejor no tiene la montaña roja, que sí la tiene de fondo, como puede tener el Médano. Pero sí que es verdad que cuando uno va por ese muelle, ¿no? Vas por allí, tienes ese mar que te llega, la marecía, el olorcito del pescado fresco. Tenemos la lonja, evidentemente, aquello se ha mejorado mucho. Nosotros incluso ejecutamos una calle para convertirla en peatonal, que es la que te viene de la playa, con el paseo, que lo conectó, que lo ejecutamos entre tres, es decir, tres administraciones, Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento San Miguel de Abona y Ayuntamiento de Granadilla de Abona, que era una de las grandes demandas de los vecinos para conectarlo con la zona turística. Pues ya vienen muchos turistas, van allí a comer, pasean. Luego, hace poco acabamos de abrir los nuevos vestuarios en los abrigos, que también era una obra que habíamos dejado en 2023 adjudicada ya y que finalizó pues hace poco y se puso en funcionamiento de los propios usuarios, los nuevos vestuarios de los abrigos. Pero lo mismo, ya también tenemos otra obra que venía del 2023 que vamos a ejecutar en este núcleo, que es la Plaza de los Marineros, que es justo a la entrada cuando vienes desde el Médano, pasando el Superdiplo, que es así. La plaza cuando la construyeron, pues la verdad que no entiendo cómo la dejaron inclinada. Con tanto ingeniero que hay, después al final. En sus años la hicieron así. Y nosotros la vamos a poner llana para que no se caiga ninguna persona. Vamos a hacer un gran parque infantil arriba, pero sobre todo la parte, los locales que vamos a sacar son para convertirlos en biblioteca y sala de estudio, que también lo necesita el núcleo. Y esencial es que podamos tener ese centro de salud, que ya nosotros le hemos dicho al Gobierno de Canarias cuál es el solar que le podemos poner a su disposición, que estamos en capacidad de alquilar también locales, si es necesario, para de forma momentánea ir poniendo allí el centro sanitario, porque creemos que hay un núcleo de más de 8.000 habitantes, tiene que tenerlo. Ayuda a otras administraciones, bien, ¿no? Cabildo de Tenerife, bien. Gobierno de Canarias. Hay colaboración, yo creo que eso es muy importante, lo que decíamos, compromiso de Rosa Dávila para poder tener el comienzo de las obras del Centro Mayores, que ahora mismo es la gran demanda del municipio, y cuando uno tiene personas mayores y dependientes, en este caso pues lo ve que es muy necesario, y sobre todo porque hay muchos que se han tenido que ir de nuestro municipio a otros lugares de la isla, y que bueno es para los propios vecinos que puedan tener un centro de referencia muy cercano para que puedan ir a visitar a sus familiares, incluso el Médano, que yo creo que es la localidad idónea para que después ellos puedan ir a la playa, puedan dar paseos por allí, se puedan hacer actividades con ese clima que tenemos. ¿El pacto de gobierno, bien? El pacto de gobierno, bien, continúa. ¿Vox, Partido Popular, Coalición Canaria? Sí. Mira que a Coalición Canaria les cascaron mucho por pactar con Vox. Sí, porque íbamos a recortar, ¿se acuerdan? Y esas mismas voces, ¿por qué no dicen que no se ha recortado nada? Porque no era... Yo creo que cuando se hizo el cambio de gobierno, la moción de censura, que al final lo que hizo fue el Partido Socialista perdió sus apoyos, fueron ellos quienes los perdieron. Nosotros nos fuimos tocando... Hay que recordar que el Partido Socialista gobernaba con el PP. Claro, con el Partido Popular. Que por cierto, eso la gente lo vio como normal, o algunos ellos, porque gobernar la izquierda y la derecha sí lo ven normal, pero cuando el resto decide cambiar las tornas y gobernar juntos, ahí no. Decían que íbamos a recortar en derechos, que no íbamos a seguir celebrando los minutos de silencio, o que no se iban a condenar, por ejemplo, cuando hubiera asesinato, que ojalá no tuviéramos que salir delante del ayuntamiento o seguir haciendo este tipo de programas, porque ya hemos avanzado como sociedad. Sin embargo, desgraciadamente lo seguimos padeciendo, se sigue padeciendo mucho, y tenemos que seguir inculcándolo. Yo creo que cuando nosotros llegamos a este pacto, yo lo dije perfectamente, esto no es un pacto ideológico. A mí hay cosas, o a nuestro grupo, que nos separan evidentemente de otros grupos políticos, pero entendíamos que el municipio no podía continuar así, y yo creo que, por ejemplo, Vox, en este caso en Granadilla de Abona, está haciendo una muy buena acción en áreas, por ejemplo, como lo que es el sector primario, que yo creo que está haciendo una buena labor. Después tiene otra que es la de participación ciudadana. El Partido Popular continúa con la de servicios municipales, que como decíamos, ya tan solo Sermográn es casi un ayuntamiento. Sí. Es casi un ayuntamiento con el nivel de personal que tiene. Y Granadilla limpio como una patena, ¿eh? En Granadilla se limpia mucho, y es verdad que en algunos casos podemos ver que se acumulan a lo mejor unos enseres en unos
al lado de unos contenedores o que una esquina puede estar sucia porque orinan los perros, pero es que a lo mejor se limpia el asiento. También de la gente. Pero bueno, hay que decirlo porque muchas veces solo se pone la imagen mala. Que se le castiga a la gente por eso. Sí, hay multas. Mira, hoy mismo en estos días tuvimos junta de gobierno en los cuales una fueron de 1.400 euros. No. Entonces, bueno, pues sí. Esto está bien decirlo también y que a veces se conozca. No es porque se persiga a las personas, no, pero aquellos que desde luego son incívicos. Hay alguna gente cochina. Son incívicos que no recogen los excrementos de sus perros. Claro. No, y dejan los muebles cuando a lo mejor usted tiene un servicio de recogida de los muebles. Hay un servicio de recogida que no puede llamar. Bueno, pues si es gratis. También vemos a veces que el que tira lavadoras a los barrancos o va a comprar la comida rápida a ese restaurante, es capaz de ir 5 o 6 kilómetros a buscarla, pero después cuando termina de comérsela en el coche, la tira por la ventana. Pues multa que te pego. Incivismo lo hay. Y desde luego, 1.400 euros de multa. 1.400 euros de multa. En este caso, perro sin bozal. Que es un peligro además. Pero bueno, hemos tenido hasta de 3.000. 3.000 euros de multa. Sí. Perros potencialmente de raza peligrosa. Bueno, lo de la raza peligrosa, ya bueno, sí, entre comillas. Vamos a ver, también depende cómo uno eduque a su perro y demás, sí. Pero bueno, aquí la responsabilidad es del dueño o de los dueños. Y usted no puede ir a un parque infantil con los perros sin el bozal. O usted, si va con su perro paseando, tiene que llevar para poderlo recoger. Sí, está clarísimo. Incluso hasta este líquido para cuando micciona. Y yo creo que eso es civismo. Y lo mismo de los enseres. Si tenemos un buen servicio de recogida, que llamando a Sermugran incluso se va tan fácil como llamar a buscar. Y hay unos días concretos, ¿no?, para la recogida. Nosotros fuimos el primer, no creo que haya el primer municipio ahora mismo en la isla de Tenerife que estamos recogiendo el papel y cartón, que lo hicimos en 2017, que hemos recibido incluso el premio a la excelencia este año por tener la máxima distinción durante los últimos años. Sí, además ya tenemos la de la recogida orgánica, es decir, hay una buena red de contenedores, el de vidrio, está funcionando todo bien. En este caso, pues qué más lógico que yo llamo al 010, que además nosotros tenemos no solo en horario de mañana, sino también de tarde, y decir que lo voy a depositar. E incluso en los contenedores hay cartelería que indica qué días se puede depositar ahí, porque pasamos por esos lugares para recoger los enseres, pues no, hay algunos que deciden no ponerlo en ese día. Bueno, ¿su mensaje para la gente de Granadilla, alcalde? Bueno, ahora en estas fechas es que lo pasen en familia, que lo pasen con los amigos, que lo disfruten, sobre todo aquellos que tienen niños, pues también en casa. Yo creo que son momentos para pasarlo bien y desearles mucha salud. Yo creo que es lo que toca a aquellas personas que están enfermas, que los tenemos en centros hospitalarios, que a lo mejor no han podido estar en casa, pues trasladarle también ese afecto y que el 2026 llegue de la mejor manera posible. Es decir, pues que tengan salud, que tengan prosperidad en sus hogares, que tengan un buen trabajo que les permita llegar a fin de mes, porque ahora tenemos trabajadores pobres, desgraciadamente. Sí, así mismo es decir, ha cambiado que tanto no da el para mundo nada en estos años que hemos visto como cuando uno va al supermercado se deja allí pues un gran porcentaje de su sueldo, que ya hay que elegir lo que uno consume o lo que no. Volvemos Parece que hemos retrocedido en algunas cosas. Es decir, prácticamente está imposible la vivienda, tantas y tantas dificultades, pues ante esto también desear un poco de suerte hacia todas las personas que nos siguen, pero especialmente yo lo que deseo es salud. Salud sobre todo, es verdad que no la podemos conceder, pero yo creo que también se transmite, ¿no?, cuando uno hace esos buenos deseos y que puedan ser felices también con sus familias y con sus seres queridos. Gracias por acompañarnos, alcalde. Bueno, muchas gracias a ustedes y también desearles un buen 2026, es decir, ya estamos a escasos días de comenzar el año y también que les dejen mucho los Reyes, ¿no?, que van a llegar dentro de poquito. A los que se hayan portado bien, si no carbón. Bueno, tampoco vamos a ser tan malos, aunque sea mínimo. Algo, pero que le deje algo. Y si no, por lo menos también alegría para que puedan cambiar. Gracias, alcalde. Bueno, muy bien.